Como nosotros somos simples estudiantes de medicina, futuros médicos, entonces estamos un poco alejados de la moderada complejidad que tienen estos términos como entropía, por ejemplo, ¿no es cierto? Entropía, entalpía, son muy interesantes si es que uno profundiza en ello, pero no es necesario que entremos ahí. Entonces vamos a hablar sobre lo que significa la energía libre, que podemos decir que es la energía útil en el campo del metabolismo de los seres vivos, energía libre. Tiene una abreviación en los libros, es delta G, y se expresa en términos negativos o positivos. No nos importa eso. Lo que nos debe importar es que la energía libre viene de algún otro proceso. De algún sistema, dentro de una célula del ser humano, del sistema solar, donde tenemos el sol y las plantas se alimentan de esa energía. De algún lado viene. No se crea ni se destruye, simplemente cambia de energía calórica, de energía lumínica calórica a energía cinética, las diferentes formas de expresarse la energía. Entonces, en un sistema X, por ejemplo, en un sistema celular, ciertas moléculas pueden generar energía libre. Esta energía libre es útil y sirve para los procesos endergónicos. Entonces hemos visto que hay dos tipos de procesos: los exergónicos, que son aquellos en que la energía se libera, ocurren generalmente en forma espontánea, son espontáneos. Por ejemplo, el ATP cuando se hidroliza a ADP. Entonces el ADP en una solución acuosa puede hidrolizar 1 o 2 enlaces fosfóricos y liberar energía como energía libre, energía útil para otros procesos, para los procesos endergónicos. Estos requieren energía. Por ejemplo, la formación de un enlace peptídico. Estamos viendo entonces estos dos procesos bioquímicos, uno que libera energía y otro que utiliza energía, y que hemos visto cómo se acoplan en una tablita, ¿no? Porque para explicarles. Son reacciones acopladas. Y utilizan parte de la energía libre. Y siempre hay un excedente que no se utiliza, que es lo que nos da a nosotros, seres normotérmicos, la temperatura estable durante toda nuestra vida, tanto no estemos enfermos. Estos procesos son de tipo de deshidrogenación e hidrogenación. ¿Por qué hablamos del hidrógeno? El hidrógeno es un átomo que tiene un protón y un electrón. Y hemos dicho ya muchas veces que la energía electrónica es la que nos interesa acá. Y que cuando una sustancia se oxida, está perdiendo electrones, y que cuando una sustancia se reduce, está ganando electrones. Pero hablamos entonces en términos completos. Por ejemplo, un compuesto A puede tener hidrógeno, y mediante una deshidrogenasa
perder ese hidrógeno y transferirlo a otro compuesto B que va a ganar ese hidrógeno con su electrón. Un proceso de deshidrogenación e hidrogenación. Disculpe que le moleste, doctor. Aquí atrás no se puede ver bien. No sé Pero si vénganse podría- por acá, aquí hay taburetes. Sí, vénganse acá. Y crecer, pues, no puedes ver crecer. ¿Ustedes pueden ver bien? ¿Tú te puedes ver bien? ¿Sí? Bien, continuamos entonces. Hemos visto ya la molécula de ATP y me queda mencionar nada más que tal vez entre las otras moléculas que son altamente energéticas está, por ejemplo, el fosfato de creatina, que es el que va a permitir que se recargue el ADP y permita formar ATP, especialmente en tejidos que trabajan como el tejido muscular. Ese es el resumen de bioenergética. Y vamos a ver ahora un poquito de oxidación biológica. El otro capítulo. Oxidación biológica se refiere en términos generales a procesos de oxidación y reducción. Redox, dice la literatura. Y en todos estos procesos participan enzimas de la clase 1. Recuerdan que la clase 1 son las oxidorreductasas, después vienen las transferasas, las hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. Nos interesa la clase 1, enzimas. Clase 1, oxidorreductasas. Y vamos a ver 4 subclases. La primera subclase de estas oxidorreductasas son las oxidasas. La característica de las oxidasas es de que estas enzimas van a retirar hidrógeno de una sustancia y lo van a donar al oxígeno. Entonces retiran hidrógeno y donan al oxígeno. Hay muchos procesos, pero para que se entienda tal vez un poquito, vamos a poner como ejemplo el transportador, que es una enzima llamado citocromo oxidasa. Este transportador lo vamos a ver en la cadena de transporte de electrones. Es el último transportador de una serie de transportadores. No necesitan fijarse en nada, simplemente para que tengan una vaga idea, aunque sea. Las coenzimas donan electrones y los transportadores los reciben y luego lo donan a otro y luego lo donan a otro y finalmente el último transportador es la citocromo oxidasa, que va a donar a media molécula de oxígeno electrones. Dona a media molécula de oxígeno electrones y también hay protones por ahí, por supuesto, para tener H2O. Entonces, de esa cadena de transporte de electrones, el producto final es agua. La citocromo oxidasa ha donado 2 electrones, más protones que hay en el medio,
Se hacen los dos átomos de hidrógeno completos para una molécula neutra. Este es nuestro ejemplo de las oxidasas que se retira de acá y se dona a una media molécula de oxígeno. La segunda categoría son las deshidrogenasas. Aquí vamos a ver que ellas trabajan con las coenzimas. ¿Qué coenzimas? Hemos conocido el NAD, hemos conocido el NADP, hemos conocido el FMN y el flavin-dinucleótido, FAD, flavina-adenil-dinucleótido. Entonces, estas coenzimas las hemos conocido y las hemos definido como intermediarios. Reciben energía, reciben electrones y los transfieren a otro proceso. Son sustancias que no son proteínas, que son derivados de las vitaminas del complejo B, en especial las que señalamos acá, de la riboflavina o vitamina B2 y de la niacina o vitamina B3. Entonces, lo que hacen estas coenzimas es trabajar con las deshidrogenasas. Las deshidrogenasas se encargan de retirar hidrógeno, dos hidrógenos, dos electrones y dos protones. Estas deshidrogenasas trabajan ahí y permiten que en presencia de una coenzima, el NAD en nuestro ejemplo, que ahora sí le ponemos un signo positivo. Le ponemos signo positivo que significa que está esta coenzima oxidada, que ha perdido un electrón. Entonces, la deshidrogenasa va a retirar dos hidrógenos, en este caso completos, dos electrones y dos protones, y los va a donar acá, para que tengamos NAD reducido más un protón. Esa es la ecuación para todas las coenzimas en todos los procesos: glucólisis, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones. Si alguien se marea acá, repetimos. El NAD con una crucecita significa NAD oxidado que ha perdido un electrón. Ok. Entonces, en el proceso se obtienen dos átomos completos de hidrógeno. Vamos a tener uno acá, completito, pero este se va a ir solamente el protón y el electrón va a ir a emparejar a esta carga positiva. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Juran por Dios que han entendido esto? ¿Sí? Un minuto más, por favor. ¿Un minuto más? Sí. En este tipo de procesos, las deshidrogenasas retiran siempre dos átomos de hidrógeno completos, cada protón con su electrón, un átomo de hidrógeno y el otro su protón y su electrón. ¿Ok? Este de acá no hay problema, viene completito acá, protón y electrón. Pero si no hubiera nada más, seguiría habiendo este signo positivo, ¿no es cierto? Si no hubiera nada más, porque aquí estamos transportando este átomo completo, protón y electrón, acá, pero va a seguir habiendo el signo positivo, que significa que sigue habiendo un déficit de un electrón, porque así estaba. ¿Se entiende, John? ¿Sí?
Bueno, un ratito no me despeche. Entonces, este otro dice, yo voy a arreglar este asuntito. Me voy a ir solamente como protón y electrón, ¿no? Solamente como protón. Y voy a donar mi electrón acá. Electrón es negativo, ¿no es cierto? Negativo con positivo se equilibra la molécula. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, no entendió que me importa. Para términos prácticos, en los libros inclusive ya no ponen esto. Ya se supone que hay un protón por ahí. ¿Okay? Y yo también voy a hacer así directamente NaDH a la coenzima reducida. La tercera categoría, las hidroperoxidasas. 1, 3. Las hidroperoxidasas que se dividen en dos, las peroxidasas propiamente dicho, ejemplo, una muy importante, la glutatión peroxidasa y las catalasas. ¿Qué hacen estas enzimas tan importantes en clínica? Resulta que el oxígeno es bueno, pero también es malo. Entonces, si alguna vez les he comentado de que antes, hace muchos millones de años, hace miles de millones de años, casi no había oxígeno. Pero es a través de millones de años que probablemente las algas y algún otro componente más han ido aumentando hasta que ahora es 21%, ¿verdad? Entonces, en este transcurso, las células inicialmente eran de metabolismo anaerobio, lento, poco eficiente, hasta que probablemente aprendieron a utilizar el oxígeno y probablemente ahí intervino que algunos organismos procariotas fagocitaron mitocondrias y facilitaron el mejoramiento de una forma fenomenal la utilización del oxígeno para procesos catabólicos como estamos ahora. Pero el oxígeno es reactivo. En esa época hacían daño a las células. A medida que aumentaban, había un problema que la oxidación biológica a veces perjudicaba el desarrollo de estos microorganismos. Ahora en el presente sigue siendo un problema la administración prolongada de oxígeno al 100%. Estoy hablando de oxígeno al 100%. Cuando una persona necesita oxígeno en concentraciones elevadas, no basta por poner una cánula acá o poner una mascarilla porque las concentraciones son bajitas. A veces se necesitan concentraciones más altas, por ejemplo en anestesia, anestesiología, y se intuba al paciente y se le da concentraciones más elevadas. Pero esto tiene un límite, porque si se continúa así con concentraciones muy elevadas va a producir daño pulmonar grave. Entonces, el oxígeno sigue siendo un problema como oxígeno, pero hay especies reactivas del oxígeno que son recontradañinas. Entonces, ¿qué hacen las hidroperoxidasas? La glutatión peroxidasa y las catalasas nos protegen de las especies reactivas del oxígeno. Este conjunto de sustancias produce graves oxidaciones, grave daño a los tejidos y es en parte responsable del empeoramiento de pacientes que están saliendo de un infarto de miocardio
en el tratamiento del cáncer, también son responsables de estas sustancias, que son de dos tipos. Y que esto se abrevia en español, especies reactivas del oxígeno, y en inglés, ROS. En la literatura está así. Reactive Oxygen Species. Tenemos una primera categoría, me voy a venir acá, de ROS con radicales. Libres vamos a poner acá. Tenemos acá varios, como por ejemplo el ion superóxido. Ese es la abreviación del ion superóxido. Si tapamos esto acá, es una molécula de oxígeno completa acá, pero esta rayita y este puntito nos indica que tiene un electrón no pareado de más. Por lo tanto, ya sabemos por la primera clase que los electrones siempre quieren estar en pareja. Cuando hay un átomo que tiene un electrón no pareado, es altamente reactivo y reacciona. Y por eso este ion superóxido es un radical que va a producir reacciones indeseables. Un segundo es el ion hidroxilo. También tiene un electrón no pareado. Y finalmente tenemos la otra categoría de especies reactivas del oxígeno sin radicales. H2O2, el peróxido de hidrógeno. Es una molécula neutra, pero es altamente reactiva. En tiempos pasados se utilizaba el agua oxigenada, que es el peróxido de hidrógeno, como desinfectante. Ahora ya no, porque se produce más daño. Si tenemos una herida abierta y le ponemos agua oxigenada, va a hervir ahí, nos va a matar más tejido. Ya no se usa eso. Entonces, el otro compuesto es el ácido hipocloroso. Este es un pariente de la familia esta del hipoclorito, de la lavandina, que no sé exactamente cuál es su composición. Creo que es hipoclorito de sodio o algo así. No sé si le preguntas a tu chat si tienes crédito. Composición de la lavandina. Entonces, son sustancias muy reactivas. La lavandina se utiliza como desinfectante para hacer limpieza, por ejemplo. Uno de esos que era el dióxido de cloro, el famoso alemán este que ha mamado a medio mundo y ha hecho consumir y se ha vuelto rico en la época de la pandemia, no lo han conocido ustedes, ¿no? Ha vendido toneladas de dióxido de cloro indicando de que era un remedio para COVID. Y René, que metió la pata el otro día, tengo un estanque que tenía 12 peces
y se llenaba en un lapso de muy pocos días de algas verdes y tenía que limpiar. Y un día dije, hace unos días, mejor dicho, voy a meterle lavandina. He sacado los peces de un bañador, he vaciado el agua y le he vaciado 2 frascos de lavandina. He restregado bien las paredes, todo eso, he agarrado la manguera, he desaguado y he pensado que ya estaba bien, he metido agua, he puesto a los peces y se han muerto la mitad. No he limpiado bien, han quedado residuos y esta sustancia que es tan tóxica, entonces he matado a mis pececitos. Entonces tenemos ahí de ejemplo al ácido hipocloroso de esa familia. Y el oxígeno singulete. Hipoclorito de sodio. Eso está bien. Es Este nombre tan bonito se refiere a una molécula de oxígeno que tiene mismo número de protones, mismo número de electrones, es una molécula neutra, pero está excitada, sus electrones no están en el sitio que deben estar y están cambiando de lugar permanentemente, cambiando de lugar. A pesar de que es una molécula neutra, esos cambios de lugares hacen que se vuelva muy reactivo y que también pueda causar daño a los tejidos. Oxígeno singulete. Y ya estamos acabando esta parte. 1.3, 1.4. Me voy aquí arriba, 1.5. 1.4, perdón. 1.3. 4. Las, aquí son oxidasas, las oxigenasas. La última categoría. ¿Qué hacen las oxigenasas? Oxigenan sustancias, les donan. O mejor pondré incorporan O2 a X sustancias. Ok. Este es el resumen de los 2 temas iniciales. Si alguien quiere sacar una foto, no sé. Un resumen de la glucólisis. Donde yo voy a anotar en la pizarra solo algunas enzimas, las que creo que son más importantes, el resto las voy a mencionar, lo que quiere decir que no es obligatorio que las aprendan. De esa manera entonces va a haber menos información. Entonces veremos glucólisis y les inicio indicando de que hay 2 tipos de glucólisis, la aerobia y la anaerobia. Es el único proceso que produce ATP, aún en anaerobiosis. Poquito, pero produce ATP. Y la historia empieza cuando consumimos hidratos de carbono que van a producir glucosa a través de los procesos de digestión y que van a entrar a la sangre, que van a elevar la glicemia, que van a estimular la liberación de insulina de las células beta del páncreas para que ésta se una a las células que necesitan insulina, como son los hepatocitos, el músculo, el tejido adiposo, y active una cascada que va a permitir la liberación de las proteínas GLUT
que son las que van a meter glucosa a las células. Entonces, ese es el proceso inicial. Y luego tenemos la célula, y aquí tenemos el citosol, que es donde se desarrolla la glucólisis aerobia, que empieza cuando ingresa la glucosa en un primer paso irreversible, flecha de un solo sentido, en color rojo estoy anotando. Este primer paso irreversible está mediado por la glucosinasa, entre paréntesis hepática, o en otros tejidos como el músculo, la exocinasa. Pondremos M de músculo. Y utilizan estas enzimas una molécula de ATP que se va a hidrolizar liberando fósforo inorgánico y convirtiéndose en ADP para que ese fósforo inorgánico fosforile a la glucosa y tengamos glucosa 6-fosfato. Se fosforila en el carbono 6. La glucosa tiene 6 carbonos. Primer paso. En este primer paso estamos invirtiendo para ganar luego, gastando un ATP. Y hay dos enzimas. Lo interesante es que ambas tienen una constante de Michaelis, una KM diferente. Aquí venía el ejemplo de para qué sirve la KM. La glucosinasa tiene una KM elevada, lo que significa al revés, una baja sensibilidad a las concentraciones de glucosa. En cambio, la exocinasa tiene una KM baja, lo que significa al revés, una alta sensibilidad a concentraciones bajitas de glucosa. Esta primera, de baja sensibilidad, se utiliza principalmente en el hígado, por eso glucosinasa hepática, para guardar esa glucosa como glucógeno. Un poquito para producir energía, pero la mayor parte para guardar como glucógeno. Por eso es de que la glucosinasa necesita que la glicemia sea elevada para que la enzima reaccione, porque tiene baja sensibilidad. Es una enzima muy respetuosa. Primero que se sirva el resto del organismo. Primero que se sirva de glucosa el cerebro, que se sirva el músculo y los otros tejidos. Y si hay harto, entonces recién me activaré y empezaré a guardar la glucosa como glucógeno en un proceso que veremos otro día. En cambio, la exocinasa, en músculo, si estoy haciendo ejercicio, necesito utilizar toda la glucosa que llega, aunque sea bajita la glucosa. Por eso la sensibilidad de la exocinasa es elevada. Una vez que se forma la glucosa 6-fosfato, una isomerasa, la fosfoglucosa isomerasa, va a convertir a la glucosa 6-fosfato en fructosa. Es otro monosacárido, igual de 6 carbonos, tiene la misma composición, solamente hay un cambio isomérico, de una forma isomérica a otra isomérica. Un grupito ha cambiado de posición, nada más. Ese es un cambio isomérico. Una isomerasa se encarga de ese proceso y la reacción es reversible. Un tercer paso, irreversible, con intervención de una segunda molécula de ATP que se va a hidrolizar convirtiéndose en ADP y fosforilando
la enzima, una fosfofructosinasa. Sinasa, ya saben, 1000 veces les he dicho, significa fosforilar, ¿no? Entonces, una fosfofructosa isomerasa, sinasa, perdón, va a fosforilar a la fructosa utilizando este grupo fosfórico liberado para tener ahora fructosa 1,6-difosfato. Este segundo grupo fosfórico ha entrado ahora en el carbono 1. Hasta acá la fase de inversión. A partir de acá vamos a recoger ganancias energéticas. Para eso entonces la fructosa 1,6-difosfato va a someterse a la acción de una aldolasa en un proceso reversible que va a romper la molécula de 6 carbonos en 2 de a 3 cada uno. Y cada uno de esos productos va a tener su grupo fosfórico. El primero se va a llamar la dihidroxiacetona fosfato. Tiene 3 carbonos y tiene un grupo fosfórico de alta energía. Y el segundo es el gliceraldehído 3-fosfato. De 3 carbonos también, y que tiene en el carbono 3 el otro grupo fosfórico. La flecha es de doble flujo, lo que quiere decir que en algún momento pueden unirse para dar fructosa 1,6-difosfato. Eso veremos en el proceso de gluconeogénesis, es decir, la síntesis de glucosa de nuevo. Entonces, por eso es que es importante saber que aquí este paso es reversible. Estos dos compuestos pueden interconvertirse uno en otro. El gliceraldehído en dihidroxi y dihidroxi en gliceraldehído mediante una fosfotriosa isomerasa. Veremos después la importancia de esto. A continuación, entonces, tenemos en un paso reversible y mediado por la gliceraldehído deshidrogenasa, lleva el nombre, gliceraldehído deshidrogenasa. Yo voy a anotar solamente DH, y ya creo que sabemos todos qué significa deshidrogenasa. Esta enzima va a deshidrogenar al gliceraldehído y en forma acoplada va a hidrogenar al NAD oxidado. Haciendo que se convierta en NAD reducido, NADH. Ok, entonces una deshidrogenasa deshidrogena el gliceraldehído y hidrogena a la coenzima. Esta coenzima entonces es una portadora de energía y esa energía va a ser transportada a otro proceso que veremos hoy mismo. En este mismo paso, esta enzima es capaz de incorporar fósforo inorgánico a este compuesto, por lo que el resultado será 1,3-difosfoglicerato. Hemos aumentado un grupo fosfórico en el carbono 1. El del carbono 3 continúa más donde estaba, 1,3-difosfoglicerato. Ya tenemos algo de energía recuperable en forma de NADH. El siguiente paso es también un paso reversible
mediado por una sinasa. ¿Qué se llama? Fosfoglicerato sinasa. ¿Qué va a hacer? Va a fosforilar la sinasa de fosfoglicerato al ADP, a un ADP, para convertirlo en la primera molécula de ATP producida en la glucólisis. Se ha utilizado este fósforo, este de acá, para fosforilar al ADP. ¿Cuál va a ser el nombre del siguiente compuesto? Ya no va a ser difosforo, simplemente va a ser 3-fosfoglicerate. Aquí hay un cambio isomérico en un paso reversible. El fósforo del carbono 3 se va a ir a la posición 2. Dos fosfoglicerato. Luego un paso también reversible mediante una enolasa. El 2-fosfoglicerato se va a convertir en fosfoenolpiruvato. Por último, en el tercer paso irreversible, una sinasa, la piruvato sinasa, va a fosforilar a una segunda molécula de ADP, para que se convierta en ATP. Y el producto final de la glucólisis aerobia será el piruvato. Fin de la glucólisis aerobia. Para los que han estado muy concentrados, repetimos, hay una primera fase en la que se invierten 2 moléculas de ATP, luego la fructosa 1,6-difosfato se rompe en 2 fracciones de 3 carbonos, cada una con su grupo fosfórico, y hay la primera deshidrogenación que va a fabricar o sintetizar el primer NADH, y luego tenemos el siguiente paso después de la fosforilación, en el que se va a sintetizar el primer ATP. Como producto tenemos el 3-fosfoglicerato, que cambia a 2-fosfoglicerato, que cambia a fosfonolpiruvato, y por último, una piruvato sinasa va a retirar este grupo fosfórico de acá y lo va a incorporar al ADP para tener ATP. El producto final, piruvato. Hemos producido 2 ATPs, hemos gastado 2. Entonces, para que haya ganancia, tenemos que recordar que aquí hemos visto una flecha de doble flujo. Una enzima va a convertir a la dihidroxiacetona fosfato en un segundo gliceraldehído. O sea que también este va a seguir el mismo camino metabólico. Por lo que, gracias a esta dihidroxiacetona fosfato que se va a convertir en gliceraldehído 3-fosfato, tendremos un segundo NAD, aquí un segundo ATP y aquí un segundo ATP. Y también 2 pirulatos. Ahora hacemos suma resta. ¿Cuántos ATPs hay? 4. Menos 2. 2. La producción neta en la glucólisis, solo en la glucólisis anaerobia, es de 2 ATPs y 2 NADHs. Pero el libro dice que la oxidación completa de la glucosa produce cerca de 38 ATPs
alrededor de 38 ATPs. ¿De dónde viene tanto otro? Es que el piruvato sigue viviendo, sigue existiendo y se va a ir al ciclo del ácido cítrico para producir más ATP, más NADH, más FADH2. Entonces el proceso continúa. Es como si hubiésemos quemado madera parcialmente y hemos apagado y hemos obtenido carbón. Y el carbón lo vamos a utilizar en otro proceso. Es una oxidación, ¿cómo dicen? Es una oxidación controlada en fases. Entonces de ahí, de esta parte, entonces vienen los otros ATPs y del NADH. ¿Por qué el NADH? Porque el NADH va a irse hacia la mitocondria allá el NADH en la mitocondria va a continuar el proceso en condiciones de aerobiosis. En la glucólisis acá no hay participación de oxígeno, pero sí en la mitocondria. Hemos visto entre las diversas oxidorreductasas, la primera, ¿no es cierto? Las oxidasas, que utilizan a la citocromo oxidasa para permitir que el oxígeno se convierta en agua. Y ese proceso de la mitocondria se llama cadena de transporte de electrones. Cadena de transporte de electrones. En la cadena de transporte de electrones, el NADH va a donar su energía. Va a donar su energía oxidándose. NAD positivo. Y permitiendo que esa energía donada, esta energía electrónica, permitiendo que el ADP forme ATP. Eso sucede entonces gracias a las coenzimas que se han producido en la glucólisis y nos ayuda a entender de dónde salen 38 ATPs de la oxidación completa de la glucólisis. Y para terminar y cerrar el ciclo, este NAD es el que cierra el ciclo y alimenta este paso. ¿Sí? Así funcionamos de maravilla. Doctor, el NADH no es el que dona sus electrones a las enzimas que generan la quimiosmosis de los electrones, Sí. que ocurre en la mitocondria. Sí, por eso he puesto aquí cadena de transporte de electrones. ¿Cómo explican facilito? En la cadena de transporte de electrones hay una serie de transportadores, por eso es cadena de transporte de electrones. A, B, C y D, digamos, el último. Los electrones son donados a los transportadores. Electrón que lo transfiere al siguiente, que lo transfiere al siguiente y que lo transfiere al último, y hemos dicho que forma agua. Esta energía electrónica, porque es energía dando saltos de un transportador a otro, permite el resto del proceso de síntesis de ATP en la cadena de transporte de electrones. No vamos a complicar más, hasta ahí nos queda, creo que más o menos bien. Bueno, resulta que este paciente ha tenido un infarto de miocardio, hay una coronaria que ha sido obstruida por un coágulo y está oxigenando muy mal el organismo y el mismo corazón,
no hay oxígeno, o este otro paciente está con problemas pulmonares muy serios, tiene COVID-19 y está con una neumonía terrible, entonces hay falta de oxígeno. En todos estos casos, cuando no hay oxígeno, se pasa a la glucólisis anaerobia, que a diferencia de los 38 ATPs, solo va a producir 2, nada más. Poquito, pero dijo alguien, algo es algo, peor es nada. En bioquímica. ¿Y cómo sucede eso? Porque si no hay oxígeno, no hay cadena de transporte de electrones. Si no hay oxígeno, no funciona la mitocondria para nada. No hay cadena de transporte de electrones, por lo tanto, el NADH no se va a oxidar. No va a haber ATP, ya no voy a poner la X, sí lo pongo. Y no va a haber nada oxidado. No va a haber nada oxidado, y aquí para. No hay nada oxidado para permitir que siga el proceso. Este es un insumo imprescindible acá para que continúe la glucólisis. Pero no hay, porque no se ha oxidado el NADH, se ha quedado así. Entonces, ¿qué va a pasar? Pasa que la bioquímica es maravillosa y va a estimular a una enzima que se llama lactato deshidrogenasa. Lactato deshidrogenasa es una enzima que cataliza en forma reversible, por eso tiene doble flecha, para que el piruvato se convierta en lactato, ácido láctico. Glucólisis anaerobia, primer tema que hemos visto. Acidosis láctica, infarto de miocardio, ahogamiento, depresión respiratoria, problemas pulmonares, acidosis láctica. Pero, ¿y de cómo? ¿Qué va a pasar? Aquí el piruvato se ha reducido. El piruvato se ha oxidado para producir. El piruvato se ha reducido para producir lactato. ¿Quién la ha reducido? El NAD. O sea que aquí mismo se cierra el ciclo. El NADH va a donar sus electrones para que el piruvato se reduzca a lactato. Y vamos a tener entonces NAD oxidado. Ahí se cierra el ciclo en la glucólisis anaerobia. ¿Hasta acá? ¿Está bien? ¿Sí? Por ahí atrás. ¿Lo jura? Ok. Está resumidito. Es fácil de aprender. A ustedes les encantan los esquemas, así que van a aprender bien esto. Como ya no hay piruvato, ya no hay producción de energía en el ciclo de Krebs, ¿verdad? Como el NADH no se ha utilizado acá, ya no habrá producción a partir del NADH de ATP. Por lo tanto, lo único que tenemos de ganancia neta es 2 más 2, 4 menos 2, 2. Eso es todo. Pero otra vuelta, algo es algo, peor es nada, y puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente que tenga algún problema serio. La glucólisis en los eritrocitos siempre da como producto el ácido láctico porque no hay mitocondria ya. Y en otro momento veremos con mayor detalle que la glucólisis es una especie de punto de convergencia y de divergencia de otros caminos. No voy a anotar, pero a partir de la glucosa 6-fosfato se sintetiza glucógeno en el hígado y en el músculo. O el glucógeno puede hidrolizarse y liberar glucosa 6-fosfato.
para liberar glucosa a la sangre o en el músculo para energía, por ejemplo. La dihidroxiacetona puede convertirse en glicerol. El glicerol puede convertirse en dihidroxiacetona. Si uno está tragando grandes cantidades de hidratos de carbono y de glucosa, el glicerol producido a partir de la dihidroxiacetona fosfato se va a convertir en el elemento clave para sintetizarse triglicéridos. Aciles gliceroles. ¿Qué más? En el eritrocito, esto sí, recuerden y anótense si quieren poner una flechita acá, aquí una flechita. En condiciones en las que hay una disminución del aporte de oxígeno, se produce lo que ya conocemos, el 2,3-difosfoglicerato, que va a permitir estabilizar a la forma tensa de la hemoglobina y que la hemoglobina libere todo su oxígeno en esas condiciones. Creo que esas son las entradas y salidas más importantes. Un último aspecto en relación a la fructosa. La fructosa es un monosacárido. ¿Dónde encontramos mucha fructosa? En la sacarosa, el azúcar de todas las mañanas, el azúcar de caña. Es un disacárido que está compuesto por una glucosa y una fructosa. ¿Dónde más encontramos fructosa? En algunos frutos como el higo, como la uva, tiene una concentración de fructosa importante. La fructosa y la glucosa, a diferencia de la sacarosa, son más dulces, especialmente la fructosa. La sacarosa sí, cuando alguna vez se me ocurre tomar una limonada, al vaso yo le pongo hasta 4 cucharillas y apenas la siento dulce. Endulza, sí. Pero la glucosa, o sea, el producto de la ruptura de la molécula, y la fructosa son muy dulces. Por eso es que todos nosotros hemos tenido la experiencia de comer una galleta, por ejemplo, y sentirla exageradamente dulce. Son empalagosas las galletas porque utilizan glucosa y fructosa, producto de la hidrólisis del almidón, especialmente del maíz. Entonces, ¿cuál es la importancia? Es que tiene una vía más rápida. La fructosa se fosforila mediante una mutasa a fructosa, 1-fosfato, evitando todo este paso acá, más rápido, y produciendo 2 compuestos, dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Hay un paso intermedio, pero no importa, ya anoto directamente el paso final. Entonces, ambos van a continuar esta vía. Y van a contribuir de una forma muy importante al aumento de peso, a la obesidad. Esa es la importancia clínica que quería resaltar. Por supuesto, la sacarosa también, por supuesto, los almidones, las tortas, las masas, la papa, el arroz, el fideo, por supuesto. Pero en este tipo de alimentos que les he mencionado, las masitas, ¿qué le llaman pues esto? Postres utilizan glucosa y fructosa en cantidades importantes y contribuyen en gran medida a este problema pandémico que es la obesidad y con sus consecuencias posteriores. Fin de la historia, muchachos. Pueden sacar fotos. ¿Quién me ha prestado esto?